Tengo delitos contra la integridad sexual. No sé qué, cuál más. Lesiones Y vimos, riña. vimos homicidio en Lesiones. riña, vimos con el doctor Taza el primer inciso del artículo 80, de los agravantes y calificados del homicidio. Eso Sí, vimos. sí, está bien. Eh, el cuatrimestre pasado se hizo una pregunta, el práctico fue justamente sobre homicidio en riña. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta al momento de estudiar. Otra cosa, quiero que me recuerden qué fecha es el parcial. El 19. 19. 19 de octubre. Está bien. Prácticamente dentro de un mes. O sea, nos quedarán 3 o 4 clases, más o menos. Juro que sí, no sé. Está bien. Hacemos una cosa, esperamos 2 o 3 minutos más, a ver si se suma alguien más. ¿Sí? Mientras, el caso que yo les planteé, las dos preguntas, les voy a responder a cada uno. ¿Sí? No es que me olvidé ni nada de eso, sino que estaba dejando para que contestaran más. Yo no lo contesté porque adhería a la mayoría de las opiniones que dieron mis compañeros. ¿Lo contesto igual? Sí, aunque sea para adherir, porque Yo no lo todas las contesté posiciones hace eran 10 iguales. minutos porque lo vi el otro día y me puse a leer, que yo quería armar lo más completa que pudiera, y lo terminé de contestar hace 10 minutos. Por eso te aviso, por las dudas. Está bien, no hay problema. Vieron que las preguntas parecían sencillas, pero los obligan a ustedes a pensar cómo funciona la materia concursal. Varios me pusieron o sea, incluso varios arrancaron con una idea y después la modificaron. ¿Sí? Eso más que nada, las dos preguntas eran más que nada para que ustedes refrescaran conceptos y como para motivarlos y que se preguntaran cómo podía llegar a funcionar en un supuesto determinado. ¿Sí? Yo igual, cuando les conteste calculo que mañana, por ahí voy a empezar a contestar, ¿sí? Les voy a dar la solución del caso. Bueno, ¿ves? Ahí está poniendo una compañera que cambió de opinión y ahora cambiaría de nuevo de opinión. ¿Sí? Una cosa que tienen que tener en cuenta es que... Sí, igual, profe, a mí me surgió una duda de las consignas que puso, más que nada en el caso práctico número 2, porque ahí se sustraje una cantidad de dinero, pero no explicó si el objetivo era sustraer, poner el ejemplo, 1.000 pesos, y sustrae 200 durante el transcurso de una semana de 5 días, y termina adquiriendo, digamos, apoderándose, despojando al otro, al supermercado en este caso, de los 1.000 pesos, 200 cada día, o fue robando durante un tiempo determinadas cantidades de dinero. Esa es la duda que me quedó de la consigna, que determinaba lo que yo pensaba del caso. Lo que pasa es que el monto no hacía la cuestión. En el segundo supuesto, el monto es indistinto. ¿Sí? Vos fíjate, las preguntas estaban orientadas para ver solamente si ustedes estaban de acuerdo o no con la solución concursal que se había decidido. ¿Sí? Y no estaba orientada a otro tema. Si hubiera sido una cuestión de decir, bueno, a ver, veamos cómo funciona la valoración sobre la tipicidad, o el disvalor de acción, o el disvalor de resultado, yo ahí sí hubiera puesto un monto. Pero en este caso estaba más que nada, el ejercicio estaba enfocado a que ustedes supieran manejar, dentro de lo posible, cómo funcionan los concursos. ¿Sí? Supongamos, yo le comentaba a una compañera que tenía una pregunta que tenía que ver con un homicidio en riña y demás, ¿sí? De un fallo de la Corte. Digamos que de manera novedosa, algunos, o desde la jurisprudencia, están empezando a hablar de un contexto fáctico. ¿Sí? En vez de analizar los hechos de manera independiente, o
sea, un hecho material, otro hecho, empiezan a analizar todo de manera conglobada y ven todo un contexto, ¿sí? Pero eso es demasiado novedoso y la realidad es que un análisis de ese estilo no se suele ver mucho y no se suele aplicar, ¿sí? Usted lo que tiene que tener presente es que cuando hablan de concursos reales, estamos hablando de multiplicidad de hechos materiales distintos, ¿sí? Son hechos materiales distintos. Cuando ustedes hablan de concurso ideal, estamos hablando de que un hecho puede encuadrar en distintas calificaciones legales, ¿sí? Cuando hablamos de concurso aparente, la misma ley, o sea, las mismas palabras lo definen. ¿Qué es aparente? Es algo que aparenta ser algo que no es. Exactamente. Entonces, si nosotros tenemos un concurso aparente, ¿qué es lo que tenemos? Algo que aparenta ser un concurso, o que hay un concurso, pero en realidad no lo hay, y hay un solo hecho, ¿sí? Bueno, la cuestión es que nosotros vamos a ver figuras penales, como por ejemplo la del homicidio en riña, o por ejemplo la primera figura agravada del delito de robo que vamos a ver hoy, que es el 165, que algunos autores entienden que son, o sea, que son formas, ¿sí? Formas de regular concursos, ¿sí? Los autores critican esta fórmula de regular concursos porque dicen que son de una mala técnica legislativa. Nosotros vamos a ver que en el 165, en esencia, es una figura legal que tiene previsto dos supuestos. Primero, un apoderamiento, y por otro lado, la muerte de una persona. O sea, dentro de la misma figura tenemos dos ataques a dos bienes jurídicos tutelados distintos, ¿sí? Y bueno, van a ver que eso tiene consecuencias, que son las que vamos a tratar de analizar hoy, y la figura del 165 es una figura que no deja de ser complicada. De hecho, generalmente se suele tomar en casos para jueces y demás, por las complicaciones que tiene la figura, ¿sí? O por las complicaciones que tienen los casos. Imagine, hace un par de años en un concurso se tomó un caso que era el siguiente. Supongamos, el sujeto A y el sujeto B se roban un vehículo en la calle, con ese vehículo en la calle van, asaltan un kiosco, ¿sí? Asaltan un kiosco, en la huida chocan a una persona, la dejan herida, ¿sí? Y tienen un enfrentamiento con la policía en el cual muere una persona. Y ustedes lo tienen que resolver. Si bien el complejo, ¿sí? El suceso histórico es uno solo, vamos a tener que hay muchísimas acciones en ese supuesto, ¿sí? Entonces, yo lo primero que les puedo marcar para cuando tengan cuestiones que sean referidas a concurso, es que hagan un primer análisis basado en eso, ¿sí? Basado en cuántos hechos tenemos. Si tenemos varios hechos, no hay duda, es un concurso real. Si tenemos una única conducta que encuadra en distintas calificaciones legales, es un concurso ideal. A menos que distintos principios de los que ustedes vieron en Penal 1, ¿sí? Les digan o les marquen que solamente se aplica una figura legal, ¿sí? Muy bien, voy a acomodar el celular porque si no... Bien, ahí me resulta más cómodo. A ver si hicieron alguna pregunta. Profe, para entender el caso que planteó recién, ¿me podría decir qué tipo de lesiones cometió en el medio del incidente, de la acción? Si recuerda. ¿De qué acción? En el ¿Qué usted caso? ejemplo recién de que se roba un automotor en la vía pública, se cometen lesiones y después en un tiroteo muere una persona. Ese ejemplo que dio. Quería saber qué tipo de lesiones se Sí. sufría como para analizar en base a los concursos. A ver, yo te dije lesiones como para decirte un supuesto,
¿sí? O sea, es más que nada para que ustedes comprendan que en algunos casos se pueden presentar complejos y pueden tener hechos que atenten contra distintos bienes jurídicos tutelados. Ponele, puede ser que, o sea, una persona y su amigo se roban un auto en la calle, ahí ya tenés, ¿sí? Ya tenés un primer caso, que puede ser un hurto o un robo, según como lo hayan hecho, de un automotor, ¿sí? En el trayecto atropellan a una persona. No importa, ahora, no, o sea, como no es un supuesto real y es algo que estamos imaginando ahora, ¿sí? Imaginemos que las lesiones son graves, ¿sí? Ya tenés, por un lado, tenés un hurto o un posible robo, tenés las lesiones, ¿sí? Después tenés un enfrentamiento con la policía, ¿sí? Tenés un enfrentamiento con la policía y después incluso podés llegar a tener un homicidio. Entonces vos analizás todo ese contexto y vos lo que decís es que fulanito, menganito son responsables por el siguiente hecho. Y ahí los empezás a encuadrar, ¿sí? Ahí empezás a decir por el delito de robo de automotor o de hurto de automotor, ¿sí? En concurso con lesiones, ponele en concurso real con ¿sí? Pero no, o sea, es más que nada, yo les tiré el ejemplo para que vieran cómo, o sea, el primer examen que tienen que hacer es, ¿qué tengo? Varios hechos, tengo un solo hecho, ¿sí? O es una sola acción. Ese es el primer examen que tienen que hacer. El problema, No sé profe, si- se presenta cuando el delito es el mismo, pero en diferentes situaciones. por En ejemplo, por ejemplo, que vos me habías dado que roba dos comercios diferentes en una misma hora, por sí, ejemplo. Y sí, después intenta robar y mata. sí. Y eso, Vamos a ponerlo o así, sea, mirá. Yo entro y robo el local A, ¿sí? Con mi secuaz voy, además de robar en la carnicería, voy al almacén de la otra cuadra y robo en el almacén de la otra cuadra, ¿sí? Sigo con mi compañero y en el tercer lugar, que es una verdulería, entramos y se me escapa un tiro y mato a una persona, ¿sí? ¿Cuántos hechos tenés ahí? Son todos robos. El último se puede agravar porque tenemos un resultado que es la muerte de una persona. ¿Cuántos hechos tenés ahí? tres. ¿Cuántos? Tres, 3. claro. Entonces lo que tenemos... ¿Por qué 2, Valeria Tomatis? Hay 3 hechos. Robo y homicidio. Pero ¿y por qué tendrías robo y homicidio? Nada más. Para mí hay dos robos y un homicidio en ocasión de robo. Pero entonces tenés 3 hechos. Claro, tres. Ah, listo. El tercero del homicidio vamos a ver porque puede ser de acuerdo a la posición que vos adoptes, ¿sí? En el tercer supuesto puede ser que tengas un homicidio del 165 o un resultado muerte del 165, o puede ser que tengas un homicidio del 79, ¿sí? Y el delito de robo en grado de tentativa. Entonces ya pasás a tener 4. Eso va a depender en el tercer supuesto, que es en el ejemplo que yo le he mencionado, de entrar a una verdulería que se produce una muerte, eso va a depender de la posición dogmática que vos adoptes y de las cuales yo les voy a hablar ahora. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna consulta sobre esto? Pero ahí como se dice, o sea, ¿qué es robo? Un concurso real con robo y no, o sea, no lo entiendo eso. No, vos lo que tenés es así, mirá, vamos a hablar de un procesamiento. Vos lo que tenés es que, bueno, supongamos, yo soy el juez, tengo que dictar el procesamiento y digo lo siguiente. De acuerdo a los elementos, ¿sí? Decretar el procesamiento de Julio Ortiz por el delito de robo en el hecho A, ¿sí? Que fue el delito de la carnicería, ¿sí? En concurso real con el delito de robo de el almacén. En concurso real, ¿sí? Con el
delito de robo en grado de tentativa de la verdulería, ¿sí? En concurso real con el delito de homicidio. ¿Sí? O puedo decir, en concurso real por el hecho A, en concurso real por el hecho B, en concurso real por el hecho C, porque entiendo que el delito de robo del 165 en la verdulería se encontró consumado. ¿Sí? En el ejemplo que yo les mencioné, son claros los supuestos. Yo entré a robar a 3 lugares. ¿Sí? Profe, yo en mi opinión, ahí hice una referencia a algo de lo que decía Josefina, porque para el concurso oral se exige pluralidad de infracciones típicas. Pero si vos entendés pluralidad en un sentido de muchas infracciones y no distinguís entre qué tipo de infracciones tienen que ser, entonces sí hay concurso real. O sea, si vos exigís pluralidad de infracciones típicas con pluralidad de tipos, ahí no podría ser concurso real 2 robos, pero, o sea, en ningún momento se exige diferentes tipos, o sea, que haya infracción a diferentes tipos, se exige que haya varios. No sé si se entiende. No, pero pará. Volvé de nuevo, ¿cómo arrancaste? Yo lo que puse fue que, o sea, hay concurso real en el caso que dio, o en este caso que está planteando ahora, en donde hay 2 robos, Sí. porque hay robo en concurso Sí. real con segundo robo y en concurso real con el homicidio. Pero, ¿por qué hay concurso real? Guarda que el tercer ejemplo que yo di, ¿sí? No es tan sencillo. El Una tercer pregunta. ejemplo puede ser, Bueno, pero ahí el tercer ejemplo puede ser un 165, que es un robo agravado, o puede ser un robo en grado de tentativa y un homicidio. Ah, eso iba a preguntar. ¿El robo que quedó en grave tentativa? El tercer supuesto, ¿sí? El tercer supuesto es el más complejo, chicos, porque de acuerdo a la posición que adopten, que yo se las voy a dar ahora, ¿sí? Es lo que les va a marcar si tienen 3 hechos o si tienen 4 hechos. ¿Sí? Sí, pero igual lo que yo De estaba acuerdo a las diciendo, calificaciones. lo que yo estaba diciendo Volvemos es a el lo que estabas concurso diciendo vos. entre los dos, el concurso entre los 2 primeros robos. Sí. Que para mí sí hay concurso entre 2 robos. ¿Por qué? Porque si es pluralidad de infracciones típicas, entonces pluralidad no denota una diferencia entre tipos. No te exige Claro, que sean 2 tipos diferentes. De hechos, pero no de tipo. No. Igual, también hay No. pluralidad de hecho, pero hay pluralidad de hecho y de tipo, porque no exige diferencia entre hecho y tipo, o entre tipo y tipo. No sé si... No. Claro, yo pensé que exigía que encajen diferentes tipos penales, no sé por qué creía. Yo lo No, tengo a entendido ver. como Roque. A ver, el concurso real es concurso de hechos, es pluralidad de hechos. El concurso ideal es pluralidad de calificaciones. ¿Sí? Entonces sí podría darse un concurso real. Es un concurso real. En el ejemplo que yo les acabo de dar ahora, es un concurso real. Por eso yo dije el procesamiento del suceso A en concurso real con el suceso B en concurso real, ¿sí? A ver, ¿puedo preguntar algo? ¿Qué pasa si los robos, entre un robo y otro robo hay 2 horas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el tiempo que hay entre un robo y otro robo? Son 2 hechos distintos. Que estén próximos en el tiempo, ¿en qué modifica? Ahí hay una cuestión temporal. Pues si yo robo ahora, ponele, que son las 5:30, y a las 7 robo de vuelta, son 2 hechos distintos. Si yo robo ahora y robo dentro de 10 minutos, son 2 hechos distintos, nada más que en un caso pasaron 2 horas, 3 horas, y en el otro caso no. Salí de un lugar y entré en otro. Pregunto, a ver, no sé, es mi duda. Es que estamos diciendo eso. La solución del ejemplo que yo les di es esa. Es un concurso, el ejemplo que yo les di es un concurso real.
Podría ser también Pero un concurso real es también cuando, por ejemplo, yo robo ahora y robo dentro de 4 horas. ¿Es igual? Sí, sí, sí. Si le robo a la misma persona también. Es que el chico sabe. Julio, ¿te puedo comentar algo que me parece a mí de lo haber leído? Sí, déjame que cierre esta cuestión, ¿sí? A veces, ¿sí? Supongamos que en el caso que dice Pascual, o sea, yo robo el kiosco de la vuelta a la facultad a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche voy y robo la fuente de oro, ¿sí? Si a mí me enganchan en todo eso, para una cuestión de acumulación procesal, ¿sí? Para una cuestión de acumulación procesal y, digamos, evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, lo que hace es juzgarse esos hechos todos juntos. Y cuando se dicta una decisión, ya sea de procesamiento o de condena, se dice que hay un concurso real. ¿Sí? Supongamos, el robo del kiosco es a las 7 de la tarde, y a la fonte, en vez de ir a robar a las 10 de la noche, voy a las 7:10, que es lo que me lleva a llegar, el tiempo que me demora ir del kiosco hasta la fonte, también es un concurso real, porque son dos hechos distintos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hablen de concurso real, tienen que identificarlo con hechos distintos, son hechos materiales distintos. El concurso ideal, por el contrario, son varias calificaciones distintas sobre un solo hecho, ¿sí? No sé quién iba a hacer una pregunta. El concurso real también puede ser un hecho, un robo hoy y un robo dentro de una semana. Sí, pero seguramente en ese caso se van a hacer dos causas distintas. ¿Sí? En ese supuesto se va a juzgar de manera separada, porque ya, o sea, una cosa son 4 o 5 horas, pero una semana puede ser que la causa le toque a un juzgado, que un hecho le toque a un juzgado y el otro se le toque a otro, ¿sí? Ya es distinto. Lo cual no implica que, digamos, algún fiscal por alguna cuestión diga, che, ¿por qué no juzgamos todos estos sucesos si en definitiva mucho no va a cambiar y se decida acumular los procesos? Bien. Profe, ¿y la figura del artículo del 165 se juzga de qué manera? O sea, ¿sería un concurso ideal? Porque hay dos tipificaciones, o sea, el apoderamiento y la muerte de una persona. Sí, igual chicos, ahora al 165 le voy a dedicar 30 minutos más o menos, ¿sí? Así que no nos adelantemos. Había alguien que iba a hacer una pregunta, no sé quién era. No, yo te quería decir que a mí me parecía que para que hubiera un concurso real habría que haber independencia de los hechos y que no tuviera una conexión, digamos, entre una acción y la otra, porque es lo mismo que el caso yo cuando estudié para penal parte general, Zaffaroni me acuerdo que decía, por ejemplo, cuando yo hacía una acción que tenía que ver dentro del mismo hecho, que hubiera una relación entre esas dos, ahí sí sería un concurso ideal, pero real, si yo hago una cosa y después con una cuestión completamente independiente realizo otra, aunque sea la misma acción típica, sería un concurso real. Para mí tiene que ver con la dependencia de las acciones. Eso tenía entendido yo. Sí, pero depende hasta dónde. Porque vos en la trata de personas podés decir que tenés dependencia y sin embargo tenés distintas etapas de consumación y que pueden ser llevadas adelante por distintas personas. Pero esos son ¿Sí? bienes jurídicos personales, que ahí sí se toma un concurso real. O por lo menos eso nos explicaron en penal parte general. Pero, no sé, creo que eras vos. ¿A qué te referís con bienes jurídicos personales? Cuando cuando los bienes susceptibles del delito son la vida, la integridad física, la integridad sexual. Sí. Eso. Cuando son esos los bienes jurídicos protegidos, nos dijeron que ahí sí se toma como concurso real, o sea, como delitos independientes, con hechos independientes. Por ejemplo, si yo con una sola acción, como poner una bomba en un lugar donde hay mucha gente, mato a toda esa gente que hay, esas 20 personas, yo cometí 20 homicidios, y va a haber un concurso real por más que haya realizado una sola acción. Sí, eso nos explicaban, porque el bien jurídico protegido es personal, como algo tan importante como la vida. Sí, pero ahí lo que vos tenés también es una... no sería tan así, pero... porque tenés una mezcla de cuestiones procesales del ne bis in idem, ¿sí?
Hay un caso muy famoso que, de hecho, es una pregunta de examen de procesal penal, ¿sí? Que tenía que ver con distintos bienes jurídicos tutelados, ¿sí? Supongamos, el caso era el siguiente. Una persona en una fiesta agarraba un arma, disparaba, ¿sí? Y era condenada por ruidos molestos. Obtenía una sentencia por ruidos molestos. El hecho que se condenaba era ese suceso, ¿sí? De que el sujeto agarraba un arma y disparaba. Una semana después se descubre que una de esas balas perdidas terminó matando a una persona. Entonces, el caso que ustedes les van a plantear para resolver es, ¿cómo lo resuelven? ¿Hay cosas juzgadas? ¿Se puede volver a juzgar a una persona 2 veces por el mismo hecho? Entonces la solución que ustedes van a tener que dar ahí es ir a lo que dijo la compañera. En realidad, fueron 2 bienes jurídicos tutelados distintos. ¿Sí? Fueron 2 bienes jurídicos tutelados distintos. Uno fue alterar el orden y el otro es la vida. Entonces, como no se pudo juzgar, ¿sí?, por el hecho que afectó la vida, entonces ustedes tienen que decir que sí. ¿Sí? Pero bueno, recuerden, yo como consejo les voy a decir que cuando ustedes tengan que estudiar, ¿sí?, no se enrosquen tanto con el tema concursal. Recuerden solamente que concursos real son varios hechos, ¿sí? Son varios hechos distintos. Concurso ideal es un solo hecho que puede afectar o que puede estar alcanzado por distintas calificaciones legales, ¿sí? Concurso aparente es eso, no hay un concurso, es apariencia. ¿Sí? Y también tendrán el tema del delito continuado, ¿sí? Pero bueno, yo mañana les voy a empezar a hacer las devoluciones a cada uno de aquellos que contestaron y les voy a marcar cuál es la solución, ¿sí? ¿Alguna consulta sobre esto, chicos? ¿Ninguna? Bien. Yo les dije que leyeran ustedes por su cuenta el tema de los hurtos agravados, ¿sí? Van a ver que yo colgué un apunte que tiene la figura de hurto simple y la figura de hurtos agravados. No, los hurtos agravados no tienen mayor relevancia, o sea, no tienen mayores dificultades al momento de estudiarlos, ¿sí? Lo que yo sí quiero marcarles antes de esto es que algunas figuras se agravan, ¿sí? Tienen que tener siempre en cuenta que algunas figuras se van a agravar por los resultados, por la utilización de determinados medios, ¿sí? Algunos hablan de las repercusiones que tienen determinadas conductas, ¿sí? Esto es más moderno. Pero en general las figuras se agravan por los medios utilizados, por los resultados, ¿sí?, por los modos. De hecho ustedes lo van a ver, porque ustedes están viendo todo el artículo 80, ¿o no? En el artículo 80 van a tener... En el artículo 80 van a tener distintas figuras que se van a grabar. ¿Por qué? O por resultados, o por modos, ¿sí?, o por el odio a determinado sector, o para preparar algo, ¿sí?, o en el 80 inciso 7 van a ver que tienen esa diferenciación. El 80 inciso 7 agrava la conducta, ¿por qué? Porque se comete un homicidio para preparar, ¿sí?, para facilitar, ¿sí?, o para lograr la impunidad de otro delito, ¿sí? Pero bueno, ustedes tengan en cuenta eso. En general, las figuras se agravan por los medios, por los modos que se utilizan o por los resultados, ¿sí? Cuando ustedes van al 163, van a ver que en el inciso 2 tienen, cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, asonada o motín, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado, ¿sí? 162. Cuando el hurto se cometiere con ocasión de incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre
o conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado. En este supuesto, van a ver que yo se los marqué en el apunte, Tasa tiene una posición la cual entiende que esta figura tiene previsto 3 supuestos. ¿Sí? La mayoría entiende que hay 2 supuestos. Para Tasa sí tienen 3 supuestos. El primer supuesto que es cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, azonada o motín. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto que él marca es, o cuando se cometiera aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública. Y el tercer supuesto, de un infortunio particular del damnificado. ¿Sí? Muy bien. Lo que tienen que saber de esta figura penal, ¿sí? Lo primero que tienen que saber es que la conducta se agrava por la posición que adopta el sujeto activo. ¿Sí? El sujeto activo está, como dicen los autores, adoptando una posición que es repugnante al derecho. ¿Sí? Hay un mayor disvalor de acción del sujeto activo. Imagínense que nosotros tenemos una situación, que es el elemento objetivo de esta figura penal, ¿sí? en la cual las autoridades públicas han volcado su atención y el sujeto activo, aprovechándose de todo esto, ¿sí? aprovechándose de este infortunio o de esta calamidad, aprovecha esa situación ¿para qué? Para apoderarse de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Se acuerdan de la inundación de La Plata? ¿Sí? ¿Recuerdan que en ese momento mucha gente tuvo que abandonar sus hogares? Bueno, imagínense esa situación en la cual muchísima gente abandona su hogar, ¿sí? Y tenemos un sujeto que está subido en un bote entrando a las casas, llevándose los televisores o cualquier equipo electrónico que encuentre. ¿Sí? ¿Ustedes logran percibir el disvalor de la acción del sujeto activo? Es como cuando se roban, cuando hay gente que roba en los choques, cuando hay un choque y va gente a robar. No sé si es el supuesto, pero es parecido. Exactamente. Exactamente. Fíjense que la norma cuando cita hace una ejemplificación y hace un montón de enunciados, pero lo divide en aspectos objetivos, ¿sí? Es el hurto calamitoso, exacto, ¿sí? Lo divide en un aspecto objetivo y en un aspecto subjetivo, ¿sí? Y dentro de lo que es el objetivo, lo divide en elementos ajenos, como puede ser una inundación, ¿sí? Y en elementos particulares del sujeto pasivo, un infortunio. Imagínense que una persona tiene un ataque de epilepsia. ¿Sí? Una persona tiene un ataque de epilepsia, cae en la calle, se acerca a alguien, ¿sí? fingiendo que lo va a asistir, y se lleva el celular. ¿Sí? Se apodera de una cosa mueble total o parcialmente ajena, en este caso claramente es totalmente ajena, ¿sí? De manera ilegítima. Fíjense, chicos, que yo trato de marcar porque para que no tomen el delito de hurto y de robo como sinónimo. ¿Sí? Si bien el delito de robo mantiene toda la base constitutiva del delito de hurto, le agrega 2 medios comisivos. Pero no los tienen que tomar como sinónimos porque es un error conceptual importante. ¿Sí? A veces yo sé que uno suele como en el afán de, qué sé yo, de expresarse con rapidez o qué sé yo, en vez de decir hurto, dice robo. Bueno, el sujeto se robó el celular. No, traten de tener cuidado con esto. ¿Sí? Traten de tener cuidado con esto. Yo por eso trato de marcar el sujeto, por ejemplo, en el caso que estaba dando, el sujeto se acercó, se apoderó ilegítimamente de una cosa mueble, ¿sí? Ajena. Eso es el delito de hurto. Apoderarse, ¿sí? Apoderarse de manera legítima de una cosa mueble. ¿Bien?
Bueno, el hurto calamitoso es creo que es el más interesante. Después van a tener el hurto con ganzúa o llave falsa. Cuando el hurto se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o de llave verdadera que hubiera sido sustraída, hallada o retenida. ¿Sí? La ganzúa va a ser todo elemento que sirva para abrir un dispositivo, en este caso una cerradura, que es utilizado para resguardar, ¿sí?, la cosa mueble. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos del uso con ganzúa, el hurto con ganzúa, perdón, ¿sí?, estamos viendo o valorando para grabar la conducta, ¿qué cosa? La utilización de un medio, ¿sí?, un mayor despliegue del sujeto activo para llevar adelante el delito de hurto. En este caso, el mayor despliegue del sujeto activo, ¿en qué consiste? En la utilización de una llave falsa o de una ganzúa. O quizás en la utilización de la verdadera llave que jamás se la devolvió al dueño, porque digamos que la tenía por X motivo, ¿sí? Entonces, en este caso, la conducta se agrava por eso, ¿sí? Por el mayor despliegue de parte del sujeto activo. Muy bien. Van a ver que cuando definan llaves falsas, la llave falsa se define por oposición a la llave verdadera, ¿sí? Cuando vayan a los libros, les dicen eso. Llave falsa es aquella que no es la verdadera, ¿sí? La ganzúa es, si estamos hablando siempre de hurto, la ganzúa es todo instrumento que sirva para abrir la cerradura, ¿sí? Supongamos que yo meto un elemento o cualquier instrumento para abrir una cerradura y la cerradura se rompe. En el momento que la cerradura se rompe, ya estamos hablando de ¿qué cosa? Del delito de robo. Robo, claro. Exacto. ¿Sí? La ganzúa que yo utilizo tiene que dejar intacta la cerradura. Porque si se rompe la misma, vamos a estar hablando de otra figura penal que es el delito de robo. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, el otro día pasó que una vecina mía abrió la puerta de su casa con una sube, dejó intacta la cerradura, pero si el ladrón, una persona hubiera entrado a robar, en este caso a hurtar, hubiera hecho el mismo proceso y no hubiera roto la cerradura, estaríamos hablando del hurto agravado. Por ejemplo, ¿no? Exacto. Exacto, porque no afectó la cerradura. Van a ver que también dice instrumento semejante. Esto llevó a la dogmática que se critique esa disposición, porque se entiende que, digamos, vulnera el principio de legalidad, ¿sí? Yo creo que desde mi punto de vista alcanzaba con poner uso de ganzúa, llave falsa o aquella que fue retenida. ¿Por qué? Porque ganzúa es todo elemento que sirve para abrir una cerradura. O sea, me parece, ¿sí? Por eso entiendo que la crítica que se hace a otro instrumento semejante me parece que es acertada. Muy bien. Bueno, vamos al delito de robo, chicos. ...164. Recuerden todos los elementos que nosotros vimos, ¿sí?, en referencia al hurto, ¿sí? Mantenemos todos los mismos elementos, ya sea en lo que es el apoderamiento, en lo que es la cosa mueble, ¿sí? En el aspecto subjetivo, siempre estamos hablando de una figura dolosa, ¿sí? En lo que es el momento consumativo, ¿sí? Mantenemos todo eso, mantenemos toda la estructura del delito de hurto. Pero para el robo le vamos a agregar dos elementos. Perdón, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Los otros incisos del 163 no entran en el examen? No, sí, eso sí, pero lo tienen que ver por su cuenta, chicos. Ah, bueno, está bien, gracias. Sí. Yo creo que lo había marcado eso, ¿no? Sí, bueno, sí, lo había avisado. Listo.
164. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas, o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo, o después de cometido para procurar su impunidad. ¿Sí? Es decir, es idéntico al delito de hurto, solamente que se le agrega la fuerza en las cosas, ¿sí? Y la violencia en las personas. La violencia en las personas va a ser, ¿sí? Antes, durante o con posterioridad. ¿Sí? ¿Qué? ¿Tienen penal a las 18 de qué? No, al final la plenaria es 18:30. Para los que cursan elementos es 18:30. Sí, de elementos, doctor. Sí, está bien. La semana pasada fue a las 18 y esta semana, por motivo de que se superponían, la pasaron a 18:30. Está bien. Bueno, entonces volviendo, ¿sí? 2 elementos distintos. La fuerza en las cosas y la violencia sobre las personas. Siempre va a ser violencia sobre las personas y siempre va a ser fuerza sobre las cosas, chicos. ¿Sí? Si ustedes ponen fuerza sobre las personas, y arrancamos mal. Porque yo no sé si están haciendo referencia al concepto de la norma o si en definitiva ustedes lo que quieren hacer es aludir a la violencia. ¿Sí? Estos 2 elementos han llevado a la doctrina y la dogmática penal, tanto de España como de Alemania, a entender que en definitiva el delito de robo es un hurto agravado. ¿Sí? Es un hurto que se agrava por los medios comisivos. Pero bueno, resumiendo, ustedes solo tienen que tener en cuenta que nuestro Estado se reguló de manera independiente. ¿Sí? El delito de robo se reguló de manera independiente. Fíjese que está en el capítulo 2. Pero muy bien. Cuando ustedes estudien el tema de fuerza, que también yo les voy a subir, de todo esto que estoy hablando les voy a subir apuntes. Cuando ustedes estudien el tema de la fuerza, van a ver que en definitiva la fuerza que se utiliza, ¿sí?, para calificar la conducta como robo, es aquella que es anormal y destructiva. ¿Sí? Es la fuerza que es anormal y destructiva. Esto no lo digo yo, sino que es a lo que ha llegado la mayoría. La mayoría de los autores entienden que cuando hablamos de fuerza sobre las cosas en el delito de robo, estamos haciendo referencia a una fuerza que es anormal y destructiva, ¿sí? Y que la misma siempre se ejerce en razón de la cosa, es decir, la misma siempre está orientada al apoderamiento. ¿Al apoderamiento de qué? ¿De qué me estoy apoderando? De la una cosa mueble. Mueble total que parece. De una cosa mueble, ¿sí? De una cosa mueble. Exacto. Antes, porque ya digo antes porque llevamos tanto de pandemia que ya me olvidé lo que era dar clase en un aula. Yo tomaba el ejemplo del escritorio en el salón, ¿sí? Vieron que los escritorios en la facultad tienen tornillos y están adheridos al piso. Entonces, supongamos lo siguiente. ¿Cuál sería la fuerza normal para sacar ese escritorio del aula? Sacarle los tornillos. Claro, Sacarle los tornillos. ¿Sí? Supongamos, el escritorio no me pertenece, pertenece a la facultad, digo, che, me está faltando un escritorio. Hoy, el viernes a la facultad no va nadie. ¿Qué hago? Y lo bajo por la escalera de emergencia, ¿sí? Lo bajo por la escalera de emergencia, lo dejo abajo y me lo llevo. ¿Sí? Supongamos que yo voy, llevo un destornillador, saco los tornillos y bajo el escritorio. ¿Eso es hurto o es robo? ¿Qué les parece? Hurto. En ese caso Es sería hurto. robo. No, hurto. No es hurto porque no dañó la las fuerza cosas. normal. Pero, profe, entonces dañar una cerradura no sería robo, porque no se está ejerciendo fuerza sobre la cosa, sino sobre lo que la protege. Pero la estás rompiendo. Pero no la Pero cosa. se está alterando la otra cosa. Una pregunta, para Porque- que se dé
para que se dé el hurto, el robo, perdón, ¿se tienen que dar los dos elementos, tanto fuerza en las cosas como violencia física en las personas? No, eso es independiente. O sea, el robo puede estar configurado, ¿sí? Con uno, o sea, necesita uno de esos dos elementos, uno de esos dos medios comisivos. ¿Sí? Para mí es hurto, porque si estás diciendo que para que sea robo, la fuerza que se utiliza debe ser anormal y destructiva, y no está destruyendo nada, porque le está sacando el tornillo, no sé, me parece. Para que sea robo, doctor, ¿no tengo que romper los tornillos, o sea, como arrancar el escritorio? Exactamente, chicos, la esencia... Porque, por ejemplo, para que sea robo, para entrar a una casa, rompo una ventana, rompo una puerta. Si yo la abro con el picaporte ya no es robo, por más que yo entre y saque las cosas. Para que sea robo tengo que romper una ventana, romper una puerta. Exactamente, ustedes lo que tienen que hacer para analizar un determinado hecho y para ver si lo van a encuadrar dentro de la figura de robo, ¿sí? Supongamos que ustedes son jueces o fiscales. El hecho que tienen que juzgar es el que yo les conté, ¿sí? Julio Ortiz, el día viernes, llevó un destornillador, sacó la mesa, la bajó por la escalera, ¿sí? Y se la llevó, supongamos. Ustedes son jueces y fiscales y tienen que resolver ese caso. Entonces, cuando ustedes van a los libros, ¿sí? Lo primero que van a ver es lo siguiente. Los libros me dicen que la fuerza tiene que ser destructiva y anormal. Muy bien, destructiva y anormal. Ahora, este tipo se llevó la mesa, la fuerza que utilizó, ¿sí? La fuerza que se desplegó, ¿es normal o es anormal? No, es normal. ¿Por qué? Es normal, ¿por qué? Porque cualquier persona que se hubiera querido llevar a la mesa, supongamos un operario que trabaja en la facultad, necesariamente también Le tiene que sacar los haber tornillos, claro, de la misma manera. Tiene que sacar los tornillos. Además, ¿sí? Además, no es ni destructiva, y por lo tanto, como les dije recién, tampoco es anormal. No. En el caso de la cerradura, ¿sí? No nos olvidemos que el sujeto rompió la cerradura. Claro. Destruyó la cerradura para ingresar, ¿sí? O para apoderarse de la cosa. Sí, o rompe la puerta. Que la cosa estaba... Entonces la fuerza no es solo sobre la cosa objeto de hurto, sino es sobre en general, sobre cualquier cosa. No, la fuerza no tiene que, o sea, cuando vos hablas de fuerza se dice en razón de la cosa, ¿sí? Cuando vos estás hablando de razón de la cosa, esa fuerza que vos estás utilizando, ¿sí? Es parte componente de la conducta que vos estás llevando adelante para apoderarte de algo. ¿Entendés? Pero en realidad no me queda claro, porque si dice fuerza sobre las cosas, no entiendo si sobre la cosa que se quiere hurtar tiene que ser la fuerza como en el caso del escritorio, o puede ser también fuerza sobre lo que la protege, digamos, porque en ese caso no sería sobre la cosa mueble. No, por eso dije en razón de la cosa. Pero, profe, le puedo preguntar... La fuerza es en razón de la cosa. Si, por ejemplo, cuando vos, supongamos, ¿sí? Vos tenés un celular que está guardado en una caja de seguridad, ¿sí? Yo quiero apoderarme de tu celular, pero necesito romper la cerradura para abrir la caja fuerte y llevarme el celular, ¿sí? La fuerza que yo estoy utilizando sobre esa cerradura es anormal y destructiva. Y la fuerza que yo estoy desplegando, la estoy utilizando en razón de apoderarme de la cosa. ¿Entendés? El concepto de... No, pero doctor, a lo que va Roque, yo sé lo que quiere explicar. Por ejemplo, para entrar a robar una casa, obviamente, si rompes la puerta, no te estás robando la puerta. Por ahí entras y te robas, no sé, una bicicleta adentro. Rompes la ventana, rompes la puerta. Eso es lo que él quiere decir, que si la fuerza tiene que ser, obviamente, que la fuerza no va a ser en la bicicleta, vas a romper la puerta para entrar a la casa. Eso es lo que él quiere decir. Es que también es el ejemplo del teléfono, porque si vos aplicás una fuerza normal sobre el teléfono, lo más probable es que lo rompas y lo vuelvas inútil para el fin que lo tenés de robar. Por ejemplo, si yo dejo dentro de un auto el teléfono y fuerzo la cerradura del auto, lo abro, el auto, digamos, lo que yo rompí es la cerradura del auto que va a dejar de ser funcional, pero el teléfono lo voy a agarrar con la mano y me lo voy a llevar y lo voy a vender.
Eso sería un ejemplo donde el robo se presenta violencia sobre otra cosa, que no es el objeto Claro. robado. Bueno, Porque si eso yo es lo que aplico una está fuerza normal sobre algunos objetos, los vuelvo Igual inútiles. dejen que aclare algo, chicos. Acá no estamos hablando de conceptos naturales. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de fuerza, no estoy hablando de un concepto natural, sino que es un concepto de carácter judicial o normativo, si se quiere, o dogmático. El concepto de fuerza se va a definir en el caso concreto, ¿sí? Si yo di el ejemplo de la caja fuerte, pero supongamos que yo rompo una puerta de una patada, o rompo una ventana para llevarme una bicicleta, es robo eso. Y en el caso del escritorio, entonces... O incluso, y en el caso del escritorio, ¿sí? En el caso del escritorio, ¿sí? Para que vea, o sea, por eso el concepto de fuerza es referencial y se va definiendo en el caso concreto, no es un concepto natural. Yo les di ejemplos de la utilización de fuerza sobre cosas, ¿sí? O de, digamos, medios que están predispuestos para generar una defensa. Ahora, con el ejemplo que yo les di de la mesa, si yo corto las patas de la mesa, ¿estoy utilizando la fuerza sobre la cosa o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Si yo quisiera, en el caso de la mesa que yo les di, si yo lo quisiera transformar en robo, lo que tengo que hacer es cortar las patas de la mesa y llevármela. Y Claro. ahí estaría Claro, configurando porque llevar un la fuerza a la destornillador cual en la alude el facultad no es un 164. modo normal. ¿Qué? Entonces sería un robo, no un hurto. No te entiendo. ¿Eh? No te entiendo lo que estabas diciendo. No sé, dijo llevar un destornillador, no sé qué dijo. Claro, llevar un destornillador a la facultad, lo que vos planteabas, no es un modo normal, entonces sería robo. No es que No. me estoy dando... Igual yo en ese sentido le quiero hacer una consulta, doctor. Usted marca una distinción, si no me equivoco, entre fuerza normal y fuerza anormal. ¿Está bien eso? Sí, sí. En ese sentido, en el ejemplo de la caja de seguridad, si la destruís es una fuerza normal, pero si entras con la clave o con la llave es una fuerza normal. Es una fuerza, pero si vos entras con la llave y la clave, no es robo, es hurto. Hurto, claro. Claro, eso es lo que yo estoy planteando, de que no es lo mismo llevar un destornillador y apropiarte de la mesa y tener la voluntad de llevar el destornillador y llevarte la mesa, a llevarte la mesa y no llevar un destornillador. Pero y no entiendo qué tiene que ver el destornillador. No entiendo. A ver, no entiendo cómo definís. No entiendo cómo definís hurto o robo solamente porque yo llevo el destornillador. El hecho no es en el que yo llevo el destornillador, sino. Si yo utilizo el destornillador, supongamos, vamos de nuevo, si la mesa está atornillada al piso y yo utilizo el destornillador, ¿sí? Para sacar la mesa, eso es algo que también haría un operario de la facultad. Entonces, esa fuerza que yo estoy utilizando no es una fuerza anormal. Y como no es una fuerza anormal, constituye el delito de hurto. Exactamente. ¿Sí? Claro. Para que mi conducta constituya el delito de robo, en el caso de la mesa, yo tengo que hacer algo que no haría la gente que trabaja en la facultad. ¿Qué sería? Cortarle las patas. Cortar las patas, arrancarla, romperle los tornillos, claro. Exactamente. Entiendo. En el apuro, yo digo qué tornillo ni qué tornillo, arranco la mesa y me queda una pata y me llevo una mesa con 3 patas. O sea, me ¿Sí? parece que hincha El lo que se concepto, refiere... por eso usted tiene que entender que el concepto de fuerza es anormal y destructivo, y es un concepto referencial que se define, ¿sí? No es el concepto natural de, o sea, no tiene que ver con la fuerza normal que yo tengo que utilizar para llevarme la mesa. No, es otra cosa. No sé si quedó claro con el... ¿Quedó claro, chicos? Sí, quedó claro. Solo quiero esta aclaración, disculpen, porque me quedó verdaderamente una duda. Entonces, cuando hablamos de fuerza normal, implica que hay un hurto, ¿verdad? Y anormal no es un hurto. En realidad es al revés, como lo tenés que pensar. ¿Sí? Vos lo que tenés que decir es, che, si la fuerza que se utilizó acá no es anormal ni destructiva, entonces no es robo, y si no es robo, es hurto. ¿Entendés?
Porque si vos decís, la fuerza que se utiliza es normal en el delito de hurto, pareciera que le estás agregando un elemento al delito de hurto que no tiene. Vos siempre vas a hablar de fuerza normal y destructiva cuando estés hablando de robo. ¿Sí? Y si no se cumplen los elementos del 164, entonces puede ser un 162. ¿Alguna consulta, chicos? Sí, acá yo tengo una duda, ¿se escucha? Sí. Entonces, en el hurto directamente Sí, no hay decime. fuerza. No la podemos definir con la fuerza. Eso sería para el robo. Vamos a hacer así. Yo te pregunto a vos ahora, ¿qué es el delito de hurto? Supongamos que este es el examen, y es un examen oral, y te pregunto qué es el delito de hurto. Y te diría el artículo 162. Apoderarse una cosa mueble total. Para apoderarse de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Mirá, si esto fuera una mesa libre, vos ya estás preparada para rendir el tema. Lo deberías dar así. Vos agarrás y decís, el delito de hurto es el apoderamiento, decís cómo lo estabas diciendo. El apoderamiento de una cosa mueble total o parcialmente ajena. ¿De qué manera es el apoderamiento? Sin fuerza. O sea. No, ilegítimo. Acordate de ilegítimo. Sí. Vos agarrás y me decís eso, ya me definiste hurto. Ahora vos lo que deberías decirme es, bueno, le tengo que decir que las cosas muebles son esto, ¿sí? Sobre el apoderamiento existen estas teorías y demás. Bien, ¿no? Ahora, en el delito de robo, te pregunto, decime qué es el delito de robo. Lo definiría igual que el hurto, pero se agregan dos elementos, que es la fuerza en las cosas y la violencia en las personas. Fuerza en las cosas y violencia en las personas. Definilo. Bueno, sería el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble con fuerza en las cosas y violencia en las personas. Sería así. Total o parcialmente ajena. Muy bien. Viste que yo te hice definir el delito de hurto y el delito de robo. En el único que apareció el tema de la fuerza, ¿en cuál fue? En el robo. En el robo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el delito de hurto pueden darse multiplicidad de casos y en los cuales sí puede ser que el sujeto utilice una fuerza, pero no es una exigencia típica. ¿Entendés? Perfecto. En el hurto, la fuerza no es una exigencia típica. En el robo sí lo es. En el robo tenés dos elementos. Se tiene que dar uno de los dos. Si no se da ninguno, ¿qué vamos a tener? Hurto. Vamos a tener hurto siempre y cuando se den los elementos que exige la figura penal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Pero bueno, esto lo marco para que vean que el concepto fuerza solamente está exigido en el 164. ¿Sí? Ahí marca bien el INA que la norma lo dice, es con fuerza en las cosas o con violencia en las personas. Es necesario solamente uno de esos elementos. ¿Sí? Si no tenemos ninguno de los dos, no tenemos robo. Ojo, que también pueden darse situaciones en las cuales tengamos los dos elementos. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre llevarse un escritorio amurado y un escritorio suelto, digamos? ¿En los dos casos es hurto o uno tiene algo distinto, agravado, por ejemplo? Depende de lo que... Vos lo que tenés que ver es si estás en presencia de robo, y para ver eso tenés que ver si se utilizó una fuerza anormal. Claro, porque yo digo que, doctor, por ahí un escritorio que no esté amurado, para que sea robo, tengo que romper ya la puerta del lugar donde se encuentra el escritorio para sacarlo, y para que sea hurto lo tengo que agarrar y llevármelo, nada más. Sí, nada más. En el ejemplo que yo di, que me llevaba el escritorio apurado, yo les dije que lo utilizó el rompí. destornillador en uno, en el otro ejerció la fuerza arrancándolo, cortándole las patas, pero para que sea hurto en uno que no esté amurado,
lo agarro y me lo llevo. O sea, estoy dentro de la facultad, me lo llevo, no es mío. Y para que sea robo, romperé la puerta o la ventana de la facultad para entrar a sacar ese escritorio. O sea, esa es la diferencia. Exacto, o sea, ustedes tengan en cuenta que siempre la fuerza a la cual hace referencia el 164 es la destructiva o anormal, ¿sí? Ahora, el otro elemento es la violencia, chicos. La violencia, sí, siempre se va a ejercer sobre las personas. Sí, qué sé yo, una mujer por ahí va con la cartera colgada y le arranco la cartera y la tiro al piso, por ejemplo, ¿no? Exacto. Claro. La violencia es siempre sobre la persona. Esto lo marco para que no cometan errores. Violencia es siempre sobre la persona, antes, durante y con posterioridad. ¿Sí? Sí. En el ejemplo que dio la compañera está perfecto. Imagínense ustedes que salen de la facultad a las 8 de la noche un viernes, van cruzando la plaza y viene una persona y las arrebata y las tira al piso o les da un golpe en la cara y les lleva la billetera o la cartera. Sí. Claramente el sujeto activo ejerció violencia sobre la víctima, ¿o no? Sí. Sí. Y después, bueno, qué sé yo, si le causa alguna lesión en el hombro, ya una consume a la otra, pero ya eso es otra cosa. Sí, una cosa que también se planteó en un caso, ¿sí? En el parcial se planteó lo siguiente. Hay algunas fuerzas, ¿sí? O hay algunos tipos de lesiones que están absorbidos por la conducta principal. ¿Sí? Si ustedes vieron lesiones, ¿sí? Habrán visto que algunas lesiones pueden quedar absorbidas. ¿Por qué? Y por el robo puede quedar absorbida. Pueden quedar absorbidas por el robo. ¿Sí? En un ejemplo de un caso práctico que nosotros les dimos, ¿sí? Había determinadas conductas que estaban absorbidas por el delito de robo. Por ejemplo, Josecito y yo entramos a una agencia de quiniela armados hasta los dientes, ¿sí? Metemos a toda la gente adentro, los tenemos durante una hora y nos vamos con el botín. ¿Sí? El caso era más o menos así. Lo que se planteaba es que el fiscal había dicho que eso era un secuestro extorsivo o una privación ilegítima de la libertad. ¿Sí? Más o menos los casos tienen ese estilo. ¿Sí? Yo lo marco solamente para que tengan en cuenta cuando les toque resolver que algunas lesiones, ¿sí? O algunas violencias quedan absorbidas por algunas figuras. Por ejemplo, el delito de robo. ¿Sí? Si la lesión no tiene determinada entidad, queda absorbida ¿por qué? Por la violencia que es utilizada para ejercer el robo. Tengan presente eso, chicos. Muy bien. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Si cuando entró a hurtar el escritorio, cuando salgo rompo una ventana, ¿qué habría? ¿2 delitos? Maté con el escritorio, ¿no? ¿Cómo? Claro, yo entro a robar el escritorio y cuando salgo rompo una ventana. ¿Qué habría? Sí. ¿Y la ventana por qué la rompiste? Con el escritorio. Sí. ¿Qué habría? ¿Daño y hurto? Y ahí podés tener un hurto con un daño. Bien. Y profe, pero si rompió la ventana para sacar el escritorio, sería robo, porque es parte del plan concreto del autor. Sí, pero yo lo que entendí, el ejemplo que me dio la compañera, es que se estaba llevando el escritorio y medio que se rompió una ventana, ¿no? Exacto, sí. Ah, ok, perdón. Ahora, si vos rompés la ventana para sacar el escritorio, quizás esa es la fuerza normal para sacar el escritorio. Ahora, ¿qué pedazo de ventana tiene que ser para sacar un escritorio? Pero, profe, en el caso de que rompiera la ventana culposamente durante la ejecución del hurto, no podría dejar, digamos, daños no sería, porque el daño tendría que ser con comisión dolosa, por lo que tengo entendido. Podría estar incluido dentro de por ahí de la acción anormal
Porque la persona que saca, por ejemplo, el trabajador de la facultad que saca la cosa, no rompe la ventana, por el apuro por hacerlo bien. No, pero yo igual, o sea, yo el ejemplo que dio la compañera lo tomé como que medio que rompió la ventana a propósito. Porque si no también el daño, porque vos el daño tenés que entrar a analizar si, como vos dijiste, si es culposo o doloso. ¿Sí? A mí lo único que me interesaba era marcar la fuerza para el apoderamiento. ¿Sí? Bueno, la violencia física sobre las personas ya se lo marqué, recuerden que es todo acometimiento que se realiza sobre la persona y demás, que mucha diferencia, muchas complicaciones con el tema de violencia no van a tener, salvo en el tema de lo que es la intimidación, ¿sí? La intimidación y qué conexión puede haber en un robo agravado, ¿sí? Con el uso de armas y, por ejemplo, una extorsión. Pero bueno, cuando nosotros lleguemos al tema de robo agravado con el uso de armas y extorsión, les voy a marcar ese tema. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el 168 van a ver que nos habla de intimidación. Entonces algunos autores dicen, che, pero para que en el robo, ¿sí? Tenemos la violencia física, la vis absoluta, la vis compulsiva, el uso de narcóticos y demás. Muy bien, pero ¿y qué hacemos en el delito de robo con la intimidación? ¿Sí? ¿Qué pasa con el delito de robo con la intimidación si en el 168 también quedan, ¿sí? También hacen mención a intimidación? Y son dos delitos que atacan a la propiedad. Sobre todo en el ejemplo que tenía que ver con el uso de armas. Es donde más se ve patente esa cuestión, ¿sí? Pero bien. Entonces tenemos eso, que la violencia está integrada por la vis compulsiva, ¿sí? La vis psicológica, el uso de narcóticos y demás. No hay mucho que decir, sino que es el despliegue, ¿sí? Físico sobre la persona, sobre la víctima, ¿sí? Muy bien. Ahora vayamos al 165, que es, creo que la figura que más me gusta de todos estos casos y generalmente cada vez que se puede se pregunta. Vieron que yo les dije que las figuras se suelen agravar a veces por los resultados, ¿sí? Por los medios, por el aprovechamiento de determinadas circunstancias, por la utilización de determinados medios, por determinados modos, ¿sí? Pero por los resultados, como les dije, es lo que me interesa ver ahora. El 165 dice, se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años si con motivos, creo que sería, no sé qué están poniendo en el chat. 165, se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio. ¿Sí? Si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio. Muy bien, ese es el supuesto. ¿Alguno se anima a dar un ejemplo? Sí, un ejemplo puede ser que entra a un supermercado y cuando se está llevando el dinero, las cosas que robó, lo intentan retener y pega un tiro o golpea a alguien y se va. O no, porque si se puede dar el caso donde no llega a robar, suelta las cosas y se va, o que concreta el delito de robo y se puede llevar las cosas y irse del lugar. Le robo a mi vecino y para que no me reconozca lo mato. Porque me reconoció y me vio, entonces lo mato para ocultar el delito. ¿Y pero no sería un 80 inciso 7 eso, la figura del latrocinio, profesor? Me consulto, porque es para ocultar el delito. Es lo que me parece a mí. Sí, o crimen. Claro, eso sería crimen. Para mí es un 80 inciso 7. Me parecía... El caso que diste de matar, o sea, entras a robar la casa de tu vecino y lo matas. Ahora tenés que ir a robar la casa de tu vecino. ¿No tenías a alguien más lejos? Entras a robar la casa de tu pero me vecino conocía. y te conocía. Entonces vos lo que haces es matar ¿para qué? Para generar la impunidad. Fíjense que el artículo 80 inciso 7, cuando lo estudien, es el homicidio finalmente conexo o causalmente conexo. ¿Sí? Van a ver que las dos grandes palabras que lo definen
desde la visión de D'Alessio y Bompadre, me parece, yo no sé si era Bompadre o qué es, las dos grandes palabras que lo definen son esas, para, por. ¿Sí? Si nosotros vamos al 80 inciso 7, nos dice para preparar, para facilitar, para consumar, ¿sí? O para ocultar otro delito. Yo en este caso, ¿sí? Supongamos que entro a robar unos dólares que tiene mi vecino, que sé que fue al banco y que no compró los famosos dólares bolsa o qué sé yo, y como me quiero hacer con ese dinero, entro a robar la casa de mi vecino y lo mato porque me conoce. ¿Sí? Yo lo mato, puede ser que lo mate para facilitar el robo o para generar la impunidad. Pero no estás en un 165, estás en un 80 inciso 7. ¿Sí? Y la diferencia, si uno es abogado defensor, ¿cuál va a ser? Si ustedes son abogados defensores, ¿qué van a plantear? La pena. 165, porque el 80 es calificado y va con perpetuo. Exacto, y si son fiscales, ¿qué van a decir? El 80 inciso 7. 80 inciso 7. Profesor, Exacto. una duda. Una duda con el 165. Sí. Decime. Sí. ¿No tiene como dos partes cuando dice con motivo o en ocasión de robo? ¿No es como que tiene dos aspectos este artículo? No. Ah, bien. Bueno, ahora te voy a decir por qué no. Bien. Lo primero que tenemos que ver con el 165 es que es, como yo les dije al comienzo de la clase, una mala técnica legislativa para regular concursos. ¿Sí? Porque si nosotros leemos, la norma dice, se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años si con motivo u ocasión del robo resultara un homicidio. Estamos hablando de un caso en el cual hay un robo y además hay una muerte. Ya tenemos dos hechos, ¿o no? Dos hechos que afectan dos bienes jurídicos totalmente distintos, pero que están regulados en una norma, ¿sí? En una sola norma. Si nosotros tuviéramos que decir cuál es el bien jurídico tutelado principal que se encuentra protegido en esta norma, ¿qué vamos a decir? La vida. La vida. Pero del título no puede decirse eso. No, O las sea, dos cosas, la vida y la propiedad. Si vos lees exclusivamente el título donde está, la propiedad. Pero claramente no es así. O ambas. Sí, Claro, pero si pero tenés si que el- decir uno. Claro, una jerarquía de bienes jurídicos. Pero en ¿por la qué vida. tendríamos que ponderar la protección si los dos son dos bienes jurídicos y que por tal son Y protegidos? entonces, ¿por qué el legislador no lo puso directamente en delitos contra la vida? Si hubiera considerado que el bien jurídico era vida, lo hubiera puesto en Porque la es vida un y no en la agravante propiedad. del robo. Igual No, desde el pero- punto de vista del título, yo creo que tiene razón, es uno solo, el patrimonio. O sea, podría haber puesto homicidio agravado por robo, o en ocasión de robo. Exactamente, la mayoría de los autores entienden que si estamos en un delito que protege la propiedad o el patrimonio, claramente el bien jurídico tutelado principal es la propiedad o el patrimonio. Porque ¿sí? aparte lo que leo, profe... Secundariamente se va a entender, ¿sí? Que se afecta la vida. ¿Sí? Pero hay muy pocos que sostienen lo contrario, dicen, no, pero pará, si la vida es lo más importante, en realidad el bien jurídico tutelado principal debería ser la vida, y secundariamente el patrimonio. Pero bueno, la mayoría entiende que estamos dentro de delitos contra el patrimonio, ¿sí? Y que lo que se protege es el patrimonio. Y como dijo un compañero por ahí, si se hubiera querido proteger la vida en este supuesto, se tendría que haber puesto en el capítulo contra la vida. Eso aparte lo ¿Sí? surge la redacción, profe, porque fíjese que dice, se impondrá prisión o reclusión de 10 a 25 años, si con el motivo u ocasión de robo, o sea, ya explica la situación de la protección del bien jurídico en propiedad, y después dice, resultara un homicidio. O sea, Pero no creo que- igual creo no que se, también es claro igual no se desprende del bien ¿no? jurídico. ¿Eh? No, o sea, el robo no está haciendo referencia al bien jurídico, sino que está haciendo referencia a lo que es la conducta típica. No, ya sé, Fíjense, por hay una supuesto. gran discusión sobre, en realidad no es tan así la discusión, porque lo que se dice es que los tipos penales no crean bienes jurídicos.
¿sí? Sino que los bienes jurídicos están en una sociedad y simplemente lo que vienen a hacer los tipos penales es a plasmar algo que ya existe. ¿Sí? Pero en el caso, lo que es realizar el robo no tiene que ver con el bien jurídico, sino que tiene que ver con lo que es la conducta típica. ¿Sí? Julio, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, pero déjame que le conteste algo a una compañera que dijo que entendía que había dos situaciones, si con motivo u ocasión. No son dos situaciones, sino es una, o sea, cuando se dice si con motivo u ocasión, se está haciendo referencia al contexto. ¿Sí? La muerte de la cual hace referencia el 165 debe producirse en el contexto de robo, o con motivo del robo. ¿Sí? Está aludiendo a ese hecho material, a ese momento, a ese accionar en la cual se encuentra inserta la conducta de robo. ¿Sí? Claro, un ejemplo, por ejemplo, sería que entrara una persona a un almacén a robar, sí, y resulta que el almacenero se le pega un empujón y le dispara y lo mata al almacenero. Sí, ese es el contexto y con motivo del robo. Claro. Supongamos, vamos a decir, yo entro a robar al almacén de la esquina de mi casa. ¿Sí? Y me tomo el colectivo para irme al puerto y medio como para escapar. Me tomo el colectivo y en el colectivo tengo una pelea con una persona, saco un arma y lo mato. ¿Ese homicidio fue con motivo o en ocasión del robo? No, profe. No, eso no tiene que ver con el robo. Por eso, entonces lo que ustedes tienen que tener en cuenta es el motivo o ocasión está haciendo referencia a que la muerte debe producirse en ese contexto, ¿sí? Claro. Sí. Otra cosa, cuando nosotros encaramos esta figura penal del 165, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué muertes se encuentran alcanzadas, ¿sí? ¿Qué muertes tengo que introducir o pueden ser juzgadas bajo esta figura penal? Todas las muertes, cuando digo todas las muertes me estoy refiriendo todas las muertes que son dolosas, o las culposas, o las preterintencionales, o los casos fortuitos. ¿Qué muertes quedan incluidas en esta figura penal? Entonces, a partir de esa pregunta, ¿sí? A partir de esa pregunta es que van a surgir distintas posiciones teóricas. ¿Sí? Había una pregunta por ahí. Una duda. Sí. En el caso de robo con homicidio, ¿no cabe la figura dolosa sino culposa? Y en el homicidio criminis causa sería doloso, no culposo. ¿O no? Repetime la pregunta. Claro, si en el robo con homicidio solo cabe la figura culposa, porque el sujeto activo no tuvo la finalidad de cometer un homicidio, sino solo un robo. Por ejemplo, no sé, el ladrón que amordaza y ata a la víctima y luego del robo escapa y la víctima muere por asfixia. Sería culposo, no doloso. Por eso yo digo lo siguiente. O dolo eventual. Nosotros tenemos que preguntarnos cuando encaramos el 165 qué muertes van a quedar alcanzadas. ¿Sí? Claro, eso es lo que no entiendo. Si vos me decís que solamente quedan las culposas, yo te digo, sí, pero guarda que está hablando de homicidio. Guarda que está hablando de homicidio, y el homicidio ¿a qué alude? Al 79. Aquí hay dolo, es un delito. A una conducta dolosa. Claro. Y también si estuviera hablando de culposo, ¿por qué la escala penal es tan alta? ¿No era que todas las figuras culposas tienen una escala penal mucho más baja? Fíjense, el 175 dice de 10 a 25 años, o sea, tiene más pena que un delito doloso, un homicidio doloso. No es escarcelable, además. Entonces... No, en el caso de que no existiera la figura, sería mucho más alta la pena esta que si uno hace el concurso ideal de la acción, de las dos acciones juntas. Me parece a mí. Profe, o sea, existe una desproporcionalidad, ¿sí?, entre esta figura, si la consideramos culposa, y toda la normativa culposa
que atenta contra la vida en el Código Penal. O sea, la escala penal es totalmente desproporcionada. Pero bueno, son argumentos a favor y en contra de las posiciones que yo les voy a dar ahora, ¿sí? Después, el tema de, escuché por ahí, delitos escarcelables, si no, eso es una cuestión que tiene que ver con lo procesal, ¿sí? No se olviden, lo van a ver esto cuando cursen la materia correspondiente, una prisión preventiva es una medida cautelar, ¿sí? Y una medida cautelar tiene que cumplir con determinadas exigencias y presupuestos, que son 3. Peligro en la demora, peligro en demora, verosimilitud del derecho y una garantía. La garantía siempre me la olvido, no sé por qué. Cuando uno dicta una prisión preventiva es porque se supone que el sujeto que está sometido al proceso representa un peligro para el proceso penal, ya sea porque existe la posibilidad de que se profugue, ¿sí? O que entorpezca la investigación o el proceso. Si se da cualquiera de esos dos, no es que tienen que darse los dos, sino uno de esos dos, entonces el juez va a decir: yo voy a dictar una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque fulanito se me va a profugar y no va a llegar al juicio, ¿sí? Pero la prisión preventiva siempre es la última ratio, siempre es la última medida. ¿Qué quiero decir con esto? Que si existe la posibilidad de asegurar que la persona se presente al proceso con otra medida mucho menos lesiva, y se dictará la otra medida, ¿sí? Pero bueno, eso es una cuestión de procesal penal. Perdón, ustedes con el Profe, 165... e incluso tiene un tiempo límite, 2 Sí. años. También, eso hay que marcarlo. La medida cautelar que estamos hablando de la prisión preventiva, del Instituto de la Prisión Preventiva, del 159, si no me equivoco el artículo. Yo he visto prisiones preventivas de 6 años. Sí, ya sé, y en lo federal mucho más también, incluso. Pero bueno, yo en la justicia ordenada en la provincia digo que se tendría que tener en cuenta los 2 años. Sí, ¿Puedo eso hacer una tiene que ver con el pregunta? plazo razonable y demás. Bueno, les marco 3 cositas, así ya vamos terminando, y la semana que viene voy a retomar sobre esto. Existen 3 posiciones, ¿sí? En referencia al 165. Van a tener una primera posición que dice que los resultados de muerte que se encuentran previstos en el artículo son los preterintencionales y culposos, ¿sí? Una primera posición dice preterintencionales y culposos, ¿sí? Para esta primera posición, los homicidios tienen que ser culposos. ¿Por qué? Porque la redacción dice resultare, ¿sí? Si bien dice homicidio después, dice resultare. Entonces, algunos autores entienden que hay cierta similitud con la redacción que tiene que ver con los tipos culposos. Entonces, tenemos una primera posición que habla de que la muerte que se produce tiene que ser culposa, preterintencional. Para esta posición, si en el contexto de robo se produce un homicidio de carácter doloso, ¿qué es lo que va a tener? Un concurso entre el robo y el homicidio, ¿sí? La segunda posición dice: no, pará. La muerte a la que alude el 165 son culposas y dolosas, ¿sí? Para la segunda posición, las muertes que se encuentran en el 165 son culposas y dolosas. Y ahí, en esa posición, hacen una distinción con el 80 inciso 7, que tiene una especialidad en cuanto a una finalidad extra del dolo, ¿sí? Que es esto que tiene que ver con para matar, por odio y demás. Y la tercera posición, ¿qué les parece? ¿Qué va a decir? Que solamente, exactamente, ¿sí? La tercera posición va a decir que en el 165 solamente se encuentran reguladas y previstas las muertes de carácter doloso. Con esa postura sería prácticamente inutilizable el artículo 80 inciso 7. No, porque en el artículo 80 inciso 7 y el artículo 165 en realidad tenés un elemento, en la figura del homicidio tenés un elemento extra del dolo, ¿sí? Que es esa finalidad especial. Pero en definitiva se va a definir o se va a subsumir el hecho siempre desde lo procesal, que es lo que te va a dar los elementos, ¿sí? Para entender si estás frente a un 165 o si estás frente a un 8 inciso 7. Perdón, Yo le voy a tratar de subir algunos apuntes
¿sí? Les voy a subir algunos apuntes, mañana voy a contestar a aquellos que mandaron los trabajitos. Y, para la segunda posición, acá está poniendo una chica, es dolosos y culposos. Bueno, este tema lo vamos a retomar la semana que viene, ¿sí? Y vamos a seguir con todos los otros robos agravados. ¿Alguna consulta? Julio, esta postura es la que tiene que tomar el juez a la hora de decidir, ¿no es cierto? Claro, o sea, vos elegís, supongamos que vos sos un magistrado y vos vas a elegir cualquiera de estas con la que vos estés de acuerdo. ¿Sí? Profesor, ¿puede Bien, ejemplo, bueno, y en el decir, caso, pero, por ejemplo, en el caso de que, no sé, un individuo entra a robar un banco y adentro se encuentra un hombre mayor al cual le apuntan con un arma y el mismo muere de un infarto. Si el juez toma la posición de la que solo incluye las dolosas, ¿qué sería un accidente, la muerte del señor? Y para el juez que incluye o sea, para el juez que entiende que solamente sean las muertes dolosas, eso sería algo preterintencional. No siguiendo la posición de Soler, creo que es Soler, no sería una muerte atribuible al sujeto activo. Claro, o sea, sería un caso fortuito, un accidente. Exactamente, pero si tomás la otra, si tomás una posición mucho más amplia, y vos la vas a incluir. Pero preterintencional si es aplicar una fuerza, por ejemplo, el intento de generar una lesión al otro, le generás la muerte por una acción inadecuada, por pisarle en un lugar donde fuera mortal sin la intención. ¿Por qué la figura preterintencional si al hombre no lo tocas? Digamos, al hombre vos no le generás una lesión ni nada, se muere propiamente por una situación, digamos, por una cuestión contextual, digamos, por una circunstancia. Sí, pero el hombre es cardíaco y vos le apuntás con un arma. Igual vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué significa preterintencional? ¿Qué es preterintencional? Más allá de la intención. Exacto. Exactamente. Entonces, o sea, no tiene que ver con una acción o ejecutar una fuerza sobre una persona, sino que es algo que se produce que vos no querías. Si yo entro a robar y a la persona le doy un ataque cardíaco, eso no estaba dentro de mi plan. ¿Sí? Entonces escapa ¿a qué? A lo que yo había planificado y por lo tanto no se me va a poder atribuir. Siempre y cuando adoptes la posición, ¿sí?, que dice que solamente encuadran las figuras dolosas. Si vos adoptás otra posición y le podés atribuir la muerte. Culposa. ¿Entendés? Le podés atribuir la muerte. Incluso si vos querés, acudir a herramientas de la parte penal, vos podés agarrar y podés decir, sí, momento, esperen. Hablando de nexo de causalidad y demás, más allá de que usted no hubiera querido ocasionar la muerte de una persona, ¿sí?, la realidad es que su conducta generó ese resultado. El disvalor de su conducta generó ese resultado. La violación del deber. Entonces siempre si su conducta no hubiese existido, no hubiese habido infarto. Si la conducta del sujeto activo no hubiese existido, no hubiese habido infarto. Yo creo que está totalmente relacionado con el nexo de causalidad. ¿Sería como el ejemplo que di yo, que la víctima muere por asfixia? No me acuerdo tu ejemplo, ¿cómo era? Claro, que el sujeto pasivo entra a robar, amordaza a la víctima, huye, y la víctima en ese caso es más claro. Igual ya pasó algo, sí. En ese caso, el nexo de causalidad es mucho más cercano que en el infarto. ¿Sí? Porque en el infarto no dejan de aparecer ciertos elementos que uno no tiene en consideración. En cambio, si yo amordazo a una persona, sé que se puede tragar la lengua o alguna cuestión. ¿Sí? Entonces habría un concurso entre el robo y el homicidio. ¿Cómo? ¿Habría un concurso entre el robo y el homicidio? Siempre va a depender de la posición que vos adoptes. Claro, ¿sí? El juez puede adoptar cualquiera de las tres posturas. La que vote, o sea, la realidad es que para el examen ustedes tienen que conocer que existen tres posiciones. ¿Sí? Después el día de mañana, si son jueces, si son fiscales, o son, sobre todo si son jueces o fiscales, si son abogados defensores, y van a acudir a la que a ustedes más les convenga, ¿o no?
Pero bueno, si son jueces o fiscales, Sí, ustedes sí. van a tener que adoptar un criterio, ¿sí? Van a tener que adoptar un criterio y lo van a tener que seguir. Imagínense que yo soy juez y yo en un caso digo, para mí el 165 incluye solamente las muertes dolosas, ¿sí? En el caso de José Pérez, yo fallo y digo eso. En el caso de Susanita Gómez digo, no, el 165 es culposo. Tercer caso digo, no, me estaba confundido. En realidad, creo que son preterintencionales y culposos. En el tercer caso fallo de esa forma. ¿Qué van a decir ustedes? Y hay un mal desempeño. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Por eso cada supuesto se va a resolver de acuerdo a la posición que uno adopte. Entonces, no es lo mismo un juez que tiene que fallar, ¿sí? Y que tiene que adoptar un criterio en referencia a esto, ¿sí? A un abogado particular que en definitiva, o sea, se maneja los criterios, ¿sí? Y que va a elaborar una defensa de acuerdo, ¿sí? A los elementos con los que cuente, ¿sí? Y las herramientas que provea. Va a elegir Ahora, ustedes se imaginan diciéndome a mí que yo digo, bueno, para mí la tesis de los dolosos es la que va, lo escribo en un libro que sale publicado y cuando voy al juzgado resuelvo en base a otra teoría. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Qué van a decir? No, es un chanta, ¿no? Entonces tengan presente eso. Siempre la solución va a ser de acuerdo a una posición que se adopte. Y cada posición va a llegar a distintos resultados. ¿Sí? Ustedes para el parcial tienen que conocer las tres. Lo más interesante de esta norma son la atribución de aquellas muertes que se producen de casos fortuitos, ¿sí? Ya sea el infarto, ¿sí? O puede ser, supongamos que yo entro a robar y se produce un enfrentamiento con la policía, ¿sí? Y la persona con la cual yo entré a robar, ¿sí? La persona con la cual yo entré a robar muere por una bala de un agente de la prevención. Esa muerte, ¿a quién se la atribuye? ¿A mí? ¿Sí? ¿O a la policía? Sí, más vale, al sujeto activo del delito. Creo yo, mi posición. ¿No viola el principio de culpabilidad? ¿No viola el principio de culpabilidad eso? Yo creo que no, porque como decíamos antes, el nexo de causalidad sigue estando. Es por ocasión del delito que comete este sujeto activo que termina la muerte de la otra persona. Profesor, una consulta. Eso, perdón. Creo que la Suprema Corte en Autos Galván, sí, pero creo que después salió otro criterio. En Autos Galván decía que era responsable de la muerte la persona que había entrado a robar. ¿Por qué? Porque la Corte lo que dijo la Suprema Corte, no la Corte, ¿sí? La Suprema Corte dijo que el tipo penal dice si con motivo o ocasión. ¿Sí? Dijo el 165 habla si con motivo o ocasión, entonces la muerte de fulanito se la tengo que atribuir a la persona con la cual entró a robar. Claro, y además no dice que fulanito le causare, sino que resultare en la ocasión un homicidio. Exacto, ¿sí? Por eso es que esta norma es muy cuestionada, porque dicen que es un resabio de lo que es la responsabilidad objetiva o el versare in re illicita, ¿sí? Eso le quería comentar. Ojo que la Suprema Corte dijo eso, ¿sí? Pero después fue revocado diciendo, no, pero pará, acá el principio de culpabilidad se termina violando. ¿Por qué? Porque la bala que mató a esta persona proviene de un arma policial. ¿Sí? Claro. Pero bueno, yo lo que le quería sí. comentar es que me hizo acordar el ejemplo de Zaffaroni, de el que va en la ambulancia, que lo lesiona a alguien y va en la ambulancia tiene un choque, se incendia, y a quién se le atribuía esa muerte. O sea, me hizo acordar a Pero eso. Eso es en otra ocasión, no en la ocasión del robo. Claro, cuando lo explicó ahí me quedó claro. Eso que el ejemplo de Zaffaroni, en realidad, cuando se dan ejemplos así, ustedes lo que tienen que preguntarse es lo siguiente: ¿hasta dónde va a intervenir el derecho penal? ¿Sí?
hasta dónde el derecho penal puede meterse y cuándo uno va a cortar. ¿Sí? Te daban el ejemplo de la ambulancia y si no te daban el ejemplo, por ejemplo, con un martillo. Bueno, ¿y el martillo dónde lo compró? En la ferretería. Entonces vamos y hacemos responsable al tipo de la ferretería. Claro, no termina nunca. No termina nunca. Entonces uno tiene que decir, bueno, pero pará, ¿hasta dónde voy? Porque si voy a ser responsable al tipo de la ferretería, ¿sí? También tengo que ser responsable al que construyó el martillo. Entonces son cadenas, en algún momento se tiene que cortar. O sea, ¿hasta dónde el derecho penal va a intervenir? ¿Alguna pregunta, chicos? No, la verdad que todo muy claro, Julio. Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Veo 2 segundos y si no los... 3 posiciones admiten... No todas las posiciones admiten concurso. No todas las posiciones admiten concurso. Bien. Bueno, chicos, voy a tratar de corregir los trabajos, les voy a hacer las devoluciones y voy a ver si mando algún otro trabajo para que ustedes vayan aceitándose, porque el día del parcial seguramente van a tener casos prácticos, ¿sí? Y los casos prácticos van a ser más o menos como yo les dije, ¿sí? Imaginemos un caso de 165. Entra Julio Ortiz a la despensa situada en la calle 9 de Julio e Irigoyen, con un arma amenaza al cajero, ¿sí? Resulta que otra de las personas que estaba en el lugar lo empuja, se tropieza, se dispara el arma y mata al dueño del mercado, de la despensa. ¿Sí? Tienen que resolver. Seguramente se le va a decir, 165. para que sea mucho más preciso, se le va a decir que o el fiscal o el juez adoptó una posición sobre ese hecho. Y ustedes lo que tienen que decir es si están de acuerdo o no. ¿Sí? Y van a tener que fundamentar. Los casos no son complicados. En el momento que ustedes identifican cuál es el problema, lo pueden resolver rápido. ¿Sí? Y lo van a poder resolver rápido y sin conocimiento procesal. Simplemente se les va a decir si están de acuerdo o no con la solución, por qué están de acuerdo o por qué no están de acuerdo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Yo te diría una última consulta, no es de contenido, sino del trabajo práctico. Yo todavía no lo hice porque la verdad es que no lo vi. ¿Lo hago ahora cuando termino la clase? ¿Y lo mando? Cuando quieras, yo empiezo a corregir mañana. Dale, perfecto. Ahora lo hago. Bueno, entonces si no hay consultas, me despido, chicos, ¿sí? Bueno, gracias, Julio. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.